Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenidos a PsicoCast, el podcast de tu psicólogo cristiano favorito. El día de hoy vamos a estar hablando con un psicólogo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, el director de programa. Quiero decirte que este podcast es para ti. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, cómo la terapia y la espiritualidad convergen y pueden hacer de nuestra vida una vida mejor. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, el profe David Fortich. ¿Cómo estás, Fortich? Bueno, bien, bien, gracias por esta invitación. Ok, me alegra mucho, Fortich. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que sé que dominas. Vamos a estar incluyendo ahí todo lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Esa es la terapia con la cual me identifico, la que trabajo y que bueno, me alegra que me hayas invitado y que este tema sea el que nos une en este momento. Quisiera iniciar preguntándote, David, ¿qué es esto de la terapia de aceptación y compromiso? No, la terapia de aceptación y compromiso es una técnica o una estrategia de intervención psicológica, ¿sí? Que se basa en el contextualismo funcional y Ok. en el marco relacional. Trabaja esto para buscar la flexibilidad psicológica de las personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos o qué quiere la terapia de aceptación y compromiso? Que las personas aprendan a caminar en su momento y en su vida hacia una vida que ellos desean. ¿Sí? ¿Y Perfecto. cómo logramos esa flexibilidad psicológica? Hombre, esa flexibilidad psicológica la trabajamos con 6 procesos o 6 habilidades, ¿sí? Que las vamos a estar tocando, me imagino que durante esta conversación, que es la aceptación, la difusión cognitiva, ¿sí? El yo contexto, está la conciencia plena o atención plena, están los valores y la acción comprometida. Es algo interesante porque, bueno, ahorita mismo se escucha mucho de ella. Es claro la necesidad que tenemos de poder contextualizar esta terapia. Y hay algo que me gusta mucho hacer cuando nosotros aprendemos algo, y es que cuando se adquiere conocimiento, la idea es que lo podamos poner en práctica. ¿Cómo esa terapia o conocer esa terapia de aceptación y compromiso ha afectado o cambiado tu vida? Bueno, cuando yo conocí la terapia de aceptación y compromiso, estaba yo haciendo una búsqueda de, bueno, quiero hacer una maestría, quiero estudiar eh, a profundidad algo más en la psicología para poder ayudar con mayor precisión a las personas en su salud mental. Y me tropiezo con la terapia de aceptación y compromiso y comienzo a leerla. Y lo que me llamó la atención y me sorprendió y me enganchó en ella fue que yo a medida que iba leyendo, yo decía, pero es que yo soy así, o sea, este soy yo, me identifico con la terapia de aceptación y compromiso completamente. Y recordando mis épocas de estudiante y cuando uno hacía orientación y cuando uno hacía prácticas, eh, yo hacía la terapia de aceptación y compromiso, hacía muchas cosas de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces me identifiqué plenamente con la terapia de aceptación y compromiso y cuando la comienzo a estudiar, la comienzo a leer, comienzan a haber cambios en mi vida enseguida, porque es que esta terapia efectivamente, si tú no la aplicas, ¿sí? Eh, pareciera que no la estuvieras estudiando, porque es que es como una Ok. filosofía, es una forma de ver la vida, es una forma de ser, y esa búsqueda de la flexibilidad psicológica te comienza a cambiar la vida enseguida. Te he escuchado ya dos veces decir flexibilidad psicológica y aquí me entra como una duda porque nosotros como psicólogos hemos escuchado de la flexibilidad cognitiva, pero tú me estás hablando de la flexibilidad psicológica. ¿Eso es lo mismo o es diferente? Es lo mismo, es muy parecido, sí, pero cuando estamos hablando de la flexibilidad psicológica estamos hablando de que la persona tenga la capacidad de aceptar, ¿cierto?, la situación, pero también de, a partir de esa aceptación, caminar hacia algo que ella quiere. O sea, que tenga la capacidad de tomar la decisión. Que no actúe bajo el miedo, que no actúe bajo la evitación, sino que actúe bajo un propósito o una acción que sea apetitiva, o sea, que él quiera hacer y que él le guste. La flexibilidad psicológica la podemos hacer la comparación con salud mental. Si yo tengo, los estudios han demostrado y han dicho que si yo tengo flexibilidad psicológica, tengo salud mental. Entonces nosotros trabajamos flexibilidad psicológica y estamos favoreciendo la salud mental enseguida. Interesante mucho lo que estás diciendo. Vista de que esto es para tu salud mental,
queremos profundizar un poco más. El profe y yo estábamos hablando de un tema que se relacionaba y era lo que hoy venimos a hablar primeramente, y es la espiritualidad, entendiendo la espiritualidad no solamente como una religión, ¿sí? Sino entendiendo la espiritualidad como un componente mucho más amplio, cómo yo me relaciono con todo lo que me rodea, con el ser superior, ¿sí? Y conmigo mismo, inclusive. Entonces, profe, quisiera hacerle una pregunta, y esto va relacionado con el LAC, porque quisiera que pudiésemos ver la estructura del LAC, los campos, pero al mismo tiempo ver toda esa parte del contexto espiritual que también rodea eso. Entonces quisiera que pudiera comenzar con el primer punto del LAC. O sea, es interesante porque esto siempre puede generar polémica, puede generar discusión. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Pero cuando comenzamos a buscar puntos donde converge AT, ¿cierto? Y la espiritualidad, podemos encontrar un ejemplo, la aceptación, ¿sí? El reconocer lo que a mí me está pasando, el saber que me está pasando y poder seguir avanzando a pesar de eso, ¿sí? Yo en algún momento también fui muy practicante y muy espiritual, más espiritual, bueno, ahora un poco menos, pero fui criado en una religión y siempre cuando estoy hablando de AT y estoy trabajando, me acuerdo de esas cosas. Entonces, ¿cómo sé que la Biblia también habla de aceptar y poder seguir avanzando? ¿Sí? Eso es un punto que yo creo que ahí confluye mucho y tiene mucho que ver. Claro. Entonces me estaría hablando de aceptar como eje fundamental del LAC. Sí, sí, no, y es que se llama aceptación y compromiso, o sea, Perfecto. pero ojo porque aquí es donde vienen cositas interesantes porque la gente a veces dice, ah, pero entonces me tengo que resignar. No, nosotros acá en psicología no hablamos de resignación en ningún momento. AT, o la terapia de aceptación y compromiso, que en su sigla sería AT en inglés, se lee así en español también porque hace referencia a la acción. Entonces nosotros no somos una terapia pasiva, somos una terapia o un método de intervención psicológico activo, porque nosotros proponemos cambios y proponemos que la persona se mueva. Aceptas, pero te tienes que mover, ¿sí? A tu voluntad y hacia donde tú quieres moverte realmente. Y cuando tú me hablas de eso, de movernos, a mí se viene la palabra, un versículo que está, y es que la fe sin obras es muerta, como parafrasear. Entonces, aquí podemos ver que cuando nosotros aceptamos, digamos que hacemos válida una creencia y caminamos con base a lo que podemos concluir de ella. ¿Vale? Entonces no nos quedamos solamente ahí. La palabra habla, la fe sin obras es muerta, es decir, que si tú crees algo y no caminas hacia eso, básicamente no estás haciendo nada, es muerta. Pero si caminas hacia eso, pues obviamente se genera un crecimiento y se genera un cambio que en muchas ocasiones es palpable, si no es por decirlas todas. También se me vino a la cabeza el tema de Jesús, y creo que eso lo vamos a hablar un poco más adelante en los evangelios cuando muestran todo su proceso de crecimiento, de formación, y cuando estaba próximo a ser crucificado, que era un momento de dificultad. Fíjate que él conocía todo lo que iba a suceder y para él era duro, era un momento difícil, pero él pudo comprender algo y lo aceptó, y esa aceptación de lo que venía le permitió a él cumplir con una de las misiones más grandes que ha visto este mundo. ¿Sí? Mira que ahí eso es chévere porque me viene enseguida a la cabeza, sí, claro, estás hablando de aceptación, ¿cierto? Él acepta, pero fíjate que no acepta porque me estoy pasando un momento difícil y no lo acepto porque ya me tocó, no lo acepto porque no tengo otra opción, no, lo acepto, ¿cierto? Y estoy dispuesto a vivirlo y a transitarlo porque tengo un propósito claro. Totalmente. Porque una aceptación, ¿cierto? Sin la acción y que no tenga un propósito, eso sí te va a generar sufrimiento. Total. Ahí es cuando la gente comienza a sufrir aún más porque está aceptando un dolor, está aceptando una situación incómoda, ¿cierto? Pero no sabe para dónde va. Y eso genera mayor remordimiento, mayor sufrimiento y mayor malestar psicológico. Total. Es como si tú hicieras un esfuerzo vacío. Así. Totalmente. O sea, tú te esforzaras, pero realmente no sabes por qué lo haces. No sabes si lo estás echando en un saco sin fondo, realmente. O si vas a alcanzar los resultados que buscas. Sí, es que
Mira, ahí uno cuando está estudiando y la gente le pregunta o la gente dice que no se sienten libres, que no, es que definitivamente no somos libres cuando no tenemos la opción de elegir lo que queremos hacer. Si tú estás en búsqueda o estás en búsqueda, no, si tú estás evitando simplemente los malos ratos, los malos momentos, las malas emociones, los malos pensamientos y estás actuando para evitar eso, tú no estás eligiendo nada. Tú estás siendo preso de eso. ¿Sí? Y eres libre cuando tú dices, hombre, yo quiero caminar hacia este lado y yo voy a decir, a pesar de que esté pasándola mal, ¿cierto? A pesar de que de pronto no estoy en mis mejores condiciones, yo decido ir hacia este lado. Y eso, cuando tú haces eso, aunque estés mal, tú te sientes libre, te sientes con libertad, te sientes satisfecho y enseguida tu bienestar psicológico comienza a mejorar. Totalmente. No es lo mismo sentir dolor sin querer que pagar el precio del dolor para lograr algo. Sí, ¿No tiene algo que ver ahí? Sí, ahí, mira, ahí la psicología también, y eso siempre lo hemos dicho, cuando las recompensas inmediatas, ¿qué pasa con las recompensas inmediatas? Nos dejamos llevar por las recompensas inmediatas que no nos están dando algo futuro. Entonces, hey, tienes que sufrirla ahora. Si vas, o sea, tú vas al gimnasio y tú no recibes los beneficios del gimnasio enseguida. O sea, tú tienes que sufrir el gimnasio, levantarte temprano, no sé qué, y al año, a los 2 años, cuando tú vas a sentir que estás con una salud muy bien. Y en la psicología y en el componente de de salud mental y el bienestar emocional sucede lo mismo. Si nos dejamos llevar por lo inmediato, por esa recompensa inmediata, ¿cierto? Perdemos de vista ese logro, ese propósito que nosotros queremos tener. Y efectivamente, me estoy dejando llevar por lo inmediato, y cuando vengo a ver que tengo, no tengo nada. ¿Cómo te vas a sentir cuando te des cuenta que no tienes nada? Muy mal, decepcionado, triste, sufrir, te vas a entrar en un malestar que bueno, mira, ahora tienes que hacerte responsable de todas las acciones que hiciste, buscando una recompensa inmediata. Ok. Es decir, que el sufrimiento es parte de la vida. Sí, en AD no negamos el sufrimiento, en AD dejamos claro que es parte de la vida el sufrimiento, ¿sí? Yo no te voy a decir ahora que vas a tener que sufrir o que tienes que sufrir para vivir, no, es que es inherente, ¿sí? Okay. Tú vives y dentro de tu vida hay sufrimiento. Acá lo que pasa es que, ¿qué relación tienes tú, ¿cierto? Con las cosas que te están haciendo sufrir. Y ahí es donde nosotros entramos, a mejorar esa relación con el pensamiento y las emociones, para que el sufrimiento sea menor. Básicamente, llevar un sufrimiento con sentido. Con sentido no de consentir, sino de que tiene un sentido lo que yo estoy pasando. Ah, claro. Como entender que yo ahorita mismo me encuentro sufriendo y que resistirme a eso solo va a prolongarlo. Pero aceptar el sufrimiento me va a llevar a mí a generar, primero, nuevas estrategias y segundo, hacer un proceso de adaptación, ¿no? Excelente. Mira, que ahí dijiste algo interesante y es el resistirme. Cuando hablamos de pensamientos y de emociones, lo que más te atrapa, lo que más te genera sufrimiento es resistirte al pensamiento y a las emociones. Cuando tú comienzas a luchar con las emociones y comienzas a luchar con los pensamientos, y si estás luchando es porque no te gustan. Total. ¿Sí? Eso te atrapa más y eso te va a generar más sufrimiento. Y es cuando nosotros decimos, suelta el control. ¿Sí? ¿Cuál es el afán y cuál es la necesidad de querer controlar las emociones? Porque es que las emociones son internas. Los pensamientos son internos y no son externos. Y no son como las cosas que suceden en los 5 sentidos, que si yo no quiero ver algo, lo escondo. Si yo no quiero escuchar algo en la radio, yo le bajo el volumen a la radio, ¿cierto? En los sentidos y en los pensamientos, si yo no quiero ese sentimiento o esa emoción, pasa todo lo contrario. Se me va poniendo al frente y no me deja ver mi propósito. Entonces, cada vez que yo no quiero sentir esta emoción, ¿qué estamos haciendo? Teniéndola ahí. Quiero olvidar esto. Ven acá, te lo estás recordando enseguida. Total. Y entonces estás haciendo algo que es completamente contrario. No funciona como en la vida real. Yo quiero esconder esto y yo lo escondo. ¿Sí? Y no lo veo. Las emociones no se te van poniendo ahí de frente.
Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ven acá, tienes que tomar la emoción, deja de pelear con ella, ¿cierto? Y llévala contigo. Llévala contigo porque tienes que, no sé, yo me hago la imagen de que es una carpeta, cojo la carpeta y me la pongo debajo del brazo y sigo caminando con ella. Aunque no me guste la carpeta, yo la llevo aquí. No me gusta eso, no me gusta el pensamiento, no me gusta la emoción, yo la llevo debajo del brazo y sigo caminando con un propósito, ¿sí? Porque es que estoy caminando hacia mi propósito, hacia mi sentido de vida. Hay una metáfora muy chévere que me gusta utilizar mucho con mis pacientes y es la metáfora del pantano. Tú estás en el pantano y quieres cruzar el pantano y quieres llegar a la parte seca. La única forma que tienes que hacer para cruzar el pantano es meterte al pantano, encontrarte con la culebra, con el cocodrilo, con el barro, con la suciedad, con las ramas, con los árboles caídos y todo eso tienes que ir superándolo. Totalmente. Son cosas desagradables, sí, son cosas desagradables. Pero si tu propósito es llegar allá, al plano ese donde está seco, donde está el sol, donde hay luz, donde está de pronto, no sé, el asado, Ujú. tengo que atravesar el pantano, tengo que ensuciarme. Total, total, total. Y fíjate, mira, literal cuando me dijiste el tema del pantano, me imaginé a Jesús cuando iba en pos de la cruz. Sí. Es interesante porque por lo menos en muchas ocasiones no sabemos a nosotros lo que nos puede venir después. Asumimos que vamos a sufrir, pero no sabemos qué viene después. Pero Jesús sabía. Y creería yo que es una muestra clara de saber hacia dónde vas, de tener claro tu propósito. Hay una oración acá en el catolicismo, el credo, Mm, sentado a la diestra de Dios Padre, mm. ¿sí? Su propósito. O sea, él vino a la tierra, ¿a qué? ¿Sí? A educar, a enseñar la palabra de Dios, a cómo tenemos nosotros que vivir, ¿cierto? Él cumplió su misión Mm. y después de ahí, ¿para dónde va? Eh, yo no sé si él sabía, pero yo imagino que él iba a estar en algo mejor. Y él Ah, acepta el dolor y acepta el sufrimiento porque va a estar allá arriba con él, con ok. su padre, ¿cierto? En una mejor situación. Entonces, ¿la estoy pasando mal? Sí. ¿La estoy sufriendo? Sí. Efectivamente, el dolor fue tan grande que creo que, no sé, me corriges, ¿por qué me has abandonado? Total, Es total, que total. el dolor es tan grande, pero fíjate, ¿por qué me has abandonado? Pero al final él acepta su situación, él sabe para dónde va. No sé, pero yo digo Total. que él No, sabía pero para dónde iba. aquí tengo claro algo y es que quiero darte una orientación en este sentido. Lo que motivó a Jesús a vivir todo lo que vivió no fue estar a la diestra del Padre. Adivina qué fue. Fuimos nosotros. La salvación. Fuimos nosotros. Literal, él tenía un objetivo y un propósito con una sola finalidad. ¿Cuál era esa finalidad? Que toda la humanidad tuviera la salvación y que sus pecados fueran perdonados. ¿Por qué? Por amor. Y eso es algo muy claro. ¿Sí? El amor es un eje fundamental en todo esto. El amor de Jesús hacia nosotros, pero el amor que tú también te tienes a ti mismo. ¿Sí? Entonces, fíjate, cuando Jesús dice, hay un apartado donde dice que Jesús va a orar. En la Biblia Jesús va a orar. Y dice que en ese momento el nivel de malestar que pudo sentir era grandísimo, tanto que hacen la comparación que su sudor eran como gotas de sangre. Y él lanza una expresión aquí, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos algo claro, y es que Jesús en ese momento tenía claro qué debía hacer, ¿sí? Y sentí un temor, y ese temor está contextualizado, no era un temor hacia el sufrimiento que él iba a vivir, sino a la separación de él con Dios. Porque al nosotros, a Jesús recibir el pecado, se separaba del Padre, ¿sí? Que era la Ok. condición en la que nosotros nos encontrábamos, se separaba de Dios, ¿sí? Pero ¿para qué hizo eso? Él tenía que hacerse igual a nosotros para poder nuevamente unificar esa relación con el Padre y nosotros realmente poder tener una espiritualidad que es relación con Dios. Fíjate todo esto. O sea, no es realmente por esa recompensa. Esa recompensa podría ser. Jesús estaba interesado en que tú y yo fuéramos salvos y en que tuviéramos la oportunidad de vivir en este mundo en paz. Ahí hay algo que desde la terapia de aceptación y compromiso que le llamamos las acciones comprometidas. Excelente.
yo tengo que hacer cosas que aunque no me gusten, me van a llevar a donde sí quiero estar. Y fíjate, él acepta separarse del padre, ¿cierto? Ujú. Distanciarse porque tenía que hacer cosas, Total. ¿cierto? Que lo iban a llevar a su propósito. Era necesario, o sea, Y sin eso tenía no que podía. Y tenía que sufrirlo, y tenía que vivirlo de una forma, bueno, fue hasta traicionado, yo no sé si injusto o no justo, pero él sabía lo que iba, y eso es una acción comprometida. O sea, yo estoy dispuesto, y lo traigo más acá al plano de nosotros, yo estoy dispuesto a madrugar, a hacer ejercicio, a sudar, para después sentirme bien. Yo estoy dispuesto a ir a esa reunión familiar, ¿cierto? A socializar, a reunirme con unos amigos para hablar, porque la socialización me va a hacer sentir mejor. Y mira que yo no quiero salir de casa, yo no quiero hacer esto, me siento muy triste, no quiero salir del cuarto, pero la acción comprometida es, sal del cuarto, ¿sí? Comienza a socializar y vas a ver cómo te vas a comenzar a sentir mejor. Y eso es acción comprometida. Y es algo que aunque no me guste, va hacia mi propósito. Ok, claro. Perfecto. Oye, me genera algo de risa, de alegría lo que estamos hablando porque es fundamental la acción. Sí, sí, ¿no? Fundamental la acción. Y yo digo a veces que el pensamiento nos sirve de mucho, ¿sí? La acción es más importante. Y hay otra frase por ahí también que a veces digo, la acción está sobre la inteligencia. Las personas triunfan en la vida porque se atreven a hacer las cosas. El inteligente a veces planeando, perfeccionando, que todo esté lindo, que todo esté bien, que es que tienen que cumplirse con todas estas reglas y nunca hace las cosas porque tiene que estar a la perfección. La acción va, lo hace, si lo hice mal no importa, lo asumo y sigo trabajando en eso. Y cuando vienes a ver una cantidad de gente exitosa, ¿cierto? Porque hace, piensa menos y hace más. Y entonces, el pensamiento también nos amarga un rato la vida, ¿cierto? Cuando la mente nos trata de proteger y te dice que no hagas cosas, que espérate un momentico, mañana va a ser mejor, mañana va a haber más sol y entonces de pronto la luz va a estar mejor, que mañana consigues esto y lo puedes hacer. Mañana ¿sí? será más bonito. Mañana será más bonito y cuando vienes a ver, se te pasaron un poco de mañana y no hiciste nada. Total. Actúa, que es lo que le digo yo cada rato a la gente. Actúa, necesito que actúes, que te muevas. Totalmente. Bueno, hay una frase de Brian Tracy que dice, falla rápido. Falla rápido, claro, es que Sí. sí, ahora, eso es otra cosa. Y mira cómo la mente a veces y el pensamiento nos limitan. Es que si fallas eres un perdedor. Te comienzas a fusionar con ese pensamiento. Y el hecho de que tú falles, ¿quién ha dicho que tú eres un perdedor? Total. Falló, listo, falló, pero yo continúo en la acción, ¿cierto? Aprendo del error y sigo adelante. Falla rápido. Total. ¿Cuántas veces puedo fracasar? Todas las veces que yo quiera. ¿Soy un fracasado? No, fracasaron los proyectos, fracasó la acción esa, pero yo no. Claro. Por el contrario, es un poco más sabio, porque ya sabes que no vas a cometer ese mismo error. Ya sabes cómo no cometerlo, ¿no? A veces la gente cuando comete los errores dice, entonces ahora me toca empezar de nuevo. Y yo les digo, no vas a empezar de nuevo. Ya tú empezaste hace rato. Ya tú tienes un aprendizaje, no estás aprendiendo, no estás iniciando de cero. Ya arrancas con un aprendizaje. No estás empezando de cero. Así es, totalmente. Bueno, y eso me lleva a pensar algo, David, la culpa. Porque hay veces lo que más da duro al momento de fallar es la culpa que se puede sentir después. ¿Qué me dices de eso? La culpa. Lo que pasa es que yo diría que la culpa va a aparecer cuando estás haciendo las cosas sin un propósito. Total. Porque es que, mira Juan, si yo sé que yo tengo que llegar a un punto, ¿cierto? Al punto B, y voy a arrancar del punto A. Yo me puedo desviar, ¿cierto? Yo puedo parar y puedo arrancar. Cuando yo llegue a mi punto B, llegué a mi punto B, llegué donde yo quería. Y va a haber culpa si no llego al punto B. Pero me tocó parar porque me tocó descansar. Está la metáfora del leñador. O sea, si tienes un hacha con la punta roma, tú puedes seguir dando el hachazo al árbol y nunca lo vas a tumbar. O te vas a demorar 3 días.
Entonces te da remordimiento de parar, ¿cierto? Descansar, afilar el hacha y arrancar nuevamente porque no tienes tiempo. Pero si tú paras, descansas, afilas el hacha, cuando arranques lo vas a hacer con mayor eficiencia. Entonces, ¿culpa de qué? ¿Sí? Claro. Sientes culpa cuando te des cuenta que te tumbaste el árbol en 3 días y podías hacerlo en 2 horas. Pues no parar a afilar el hacha. Totalmente. Y eso me llega, Andrés, no sé si tú tal vez tengas una pregunta relacionada con eso, con la culpa. Con la culpa. Mm, Como yo sé que tú haces terapia psicológica también, ¿cierto? claro. Además que tú eres psicólogo, eres cristiano, eres practicante, conoces de la palabra de Dios, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención y es cómo hacen ustedes, los psicólogos cristianos, cuando la fe o la culpa, ¿cierto? No, la fe, se comienza a interponer entre el bienestar psicológico. Y entonces no sé si es la fe lo que me lleva a eso o sí, porque es que hay estudios, y te contextualizo un poco porque me surge la pregunta, hay estudios donde han demostrado que una espiritualidad que no sea intrínseca, ¿cierto? Genera más culpa, más dolor, más sufrimiento. ¿Cómo haces tú para diferenciar eso cuando es la fe o es esto lo que me está pasando? Lo psicológico y lo espiritual, ¿cómo lo haces en terapia? No, mira, y esto es difícil. Yo quisiera a ustedes hacerle una aclaración. Hay formas de nosotros poder diferenciar entre un pensamiento de fe y una distorsión cognitiva, porque no son totalmente lo mismo. Un pensamiento de fe va relacionado a la palabra. ¿Sí? La Biblia dice de que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Es decir, su objetivo, el hecho de que estén todas las cosas allí plasmadas en la Biblia, no es a nosotros generarnos culpa, sino provocar en nosotros el deseo de cambio. Es el deseo de cambio. O sea, Dios te da todo ese panorama, te muestra todas esas cosas para que tú veas que tienes la oportunidad de cambiar. Y además de eso, que Él te ayuda y no te culpa. Porque te digo algo, Dios vino a esta tierra no a culparnos, sino a salvarnos, a darnos perdón. Por ende, si tú sientes culpa cuando te acuerdas de Dios, tienes una distorsión cognitiva totalmente. ¿Sí? Tienes una distorsión cognitiva porque el efecto que está generando la palabra en ti es un efecto contrario, es un efecto de llevarte a la oscuridad cuando Jesús lo que quiere es sacarte a la luz. Obviamente no estoy diciendo que se acolite todos los pecados, no, que esos son temas que vamos a hablar más adelante en otras sesiones de podcast. No es que se acolite todas esas cosas, no. Es entender de que en algún momento tú las estabas haciendo y que el Señor puede transformarte hasta tal punto de que tú ya no quieras volver a hacerlo más, en que tú ya no te sientas culpable, en que tú sueltes todo eso. Yo lo he visto sobre todo en situaciones en donde la gente comete errores, falla, ¿no? Y se culpa, soy pecador, soy pecador, soy pecador, soy pecador. Y ese decir soy pecador se convierte en algo que lo derrumba tanto que se aleja de Dios y se aleja de la felicidad. Cosa que es todo lo contrario. Mira que ahí nosotros, desde la terapia de aceptación y compromiso, hay dos procesos importantes. Uno, el yo contesto, ¿cierto? Y el otro es la difusión cognitiva. Y el yo contesto es que tú puedas reconocer que las cosas que están pasando en ti son cosas que están pasando, pero esas cosas no te definen. O sea, tú cometiste un error, ¿cierto? Tú cometiste un error, pero eso no te hace ser el error. Totalmente. Eso te baja un poco la culpa y enseguida cuando tú te das cuenta que, no sé, el tablero de ajedrez, las cosas buenas y las cosas malas, fichas blancas, fichas negras, ¿cierto? Pero siempre están en pelea las cosas buenas y las cosas malas. Pero tú no eres ni las fichas blancas ni las fichas negras, tú eres el tablero. Así que si yo le hago así al tablero, salen todas las fichas y tú quedas ahí. Entonces, que tú hayas cometido un error, que tú tengas un pensamiento, una emoción que no te guste, ese no eres tú. O sea, ese no eres tú. Entonces ahí logras separarte.
y ver como los toros desde la barrera. Así es más fácil solucionar los problemas. Es que estamos viendo los toros desde la barrera. Claro, es más fácil. Y le enseñamos nosotros al consultante a eso, a que se pueda separar. Y está lo de la difusión cognitiva. Es que nos creemos lo que pensamos. Y nos fusionamos actuando de acuerdo a lo que pensamos y a lo que sentimos. Soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. ¿Cómo vas a actuar? Como pecador. Como pecador, te fusionaste al pensamiento. Ahí es cuando yo digo, ojo, que tú no eres tus pensamientos. Total. Entonces, cometiste un acto malo, sí, cometiste un acto malo, ¿cierto? Pero eso, tú no eres un pecador. Cometiste Total. un acto malo. Entonces, si tú te comienzas a creer eso, te comienzas a creer la emoción, pasémonos a las emociones para ser un poco más neutro y de pronto no embarrarla. Si yo siento la ira, de que estoy rabioso, ¿sí? ¿Cómo vas a actuar? Tirando las cosas, alzando la voz, diciendo grosería, sacando la mano e insultando a la gente. ¿Sí te das cuenta? O sea, te fusionaste con tu emoción. Pero si tú dices es que yo estoy teniendo una emoción y estoy reconociendo que tengo ira, o sea, que estoy sintiendo la ira, ¿cierto? Yo puedo parar, no reaccionar ante esa emoción, sino responder. Y entonces te respondo a ti, Juan, mira, me siento nervioso, tengo rabia, no me gustó lo que hiciste. Si yo me fusiono, te comienzo a gritar, te comienzo a empujar, te comienzo a decir grosería. O hasta me puedes pegar. O hasta te puedo pegar. Porque me fusioné con la emoción. Que es lo que cuando la gente me dice, no, es que tengo un problema de ira. No, te estás fusionando con la ira. Ahí está el problema. Cuando tú no te fusiones con la ira, ya tú vas a comenzar a responder y vas a responder como tú quieres. ¿Cómo vas a responder? Hombre, a veces, aunque me moleste lo que tú me digas, ¿cierto? Yo te lo puedo expresar. Me molestó eso, pero si yo quiero tener una relación cordial contigo, yo no te voy a salir con groserías entonces. Porque si yo te salgo con groserías, daño esa relación cordial. Tengo que hacer acciones comprometidas. ¿Hacia dónde? Hacia mi propósito. Mira cómo empezamos por acá, por el yo concepto, ¿cierto? Yo concepto, no me fusioné, yo no soy eso, no me lo creo, no comienzo a actuar como eso, comienzo a realizar acciones comprometidas que me van a llevar a mi propósito. Okay. Cuando hablas del yo allí, ¿cuál es la frase? Yo concepto. Yo concepto, se me viene a la cabeza identidad. Sí. Tener clara identidad, y eso es bueno traerlo ahora a la mesa, ¿sabes por qué? Porque como nos fusionamos con las emociones, ¿sí? Perdemos la identidad. Y mira, yo concepto es, yo pienso algo, ¿cierto? Yo pienso algo y ese soy yo. Hay otra cosa que es el yo contesto. Ok. Que es el que te da la flexibilidad psicológica, o el que te ayuda a la flexibilidad psicológica. Okay. Tú eres más flexible cuando comienzas a tener el yo contexto. O sea, yo actúo así, o esto pasó por el contexto. ¿Sí? Y yo soy el tablero de ajedrez. Yo no soy esas cosas. Me defusiono, ¿cierto? O sea, no me creo todo lo que está pasando. Yo sé que los pensamientos son pensamientos y las emociones son emociones. Y comienzo a realizar acciones comprometidas. Si no hago las acciones comprometidas, no tengo flexibilidad. Si no voy hacia un propósito, no tengo eso. Total. ¿Sabes dónde a veces está el problema? En otro de los componentes de la flexibilidad psicológica. Y es estar en el aquí y en el ahora. Que es complicado porque estamos pensando en el pasado, ¿cierto? Sufriendo por ese pasado. O estamos sufriendo por lo que va a pasar, que no sabemos ni siquiera si va a pasar. Y no logramos identificar esas cosas que están pasando en mí. Entonces me creo lo que está pasando, lo literalizo, ¿cierto? Yo soy así y comienzo a actuar con eso y me fusiono con eso, ¿sí? Pero es porque no estás aquí en este momento y no puedes determinar si eso es un pensamiento, si eso es una emoción. Claro. Es como si vivieras tu identidad basada en lo que tú sientes en el momento. Sí. Y es fundamental tener en claro esto, porque el tú saber quién eres y el no tener una identidad voluble, o sea, dictaminada por lo que piensas o sientes en ese momento, te va a dar claridad para que no te puedas fusionar con eso.
que es lo que se busca prevenir, ¿no? No fusionarte con eso. Cuando tú tienes la identidad clara, sabes quién eres y sabes que lo que vives está separado de ti, ¿sí? Claro. Sabes lo que está separado de ti. Por ejemplo, en el ejemplo este que te estaba diciendo, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. La Biblia a mí me dice otra cosa diferente. O sea, Dios te perdonó, ya no eres pecador, ahora tú eres hijo. ¿Sí? Ahora yo te perdono, antes no tenías padre, ahora sí tienes padre y ahora yo digo de ti, porque eso son cosas que Dios dice ahí. Y Dios desde el principio en la Biblia busca que nosotros cambiemos nuestra identidad. Por ejemplo, cuando nosotros cometemos un error, unas distorsiones cognitivas que yo hablo mucho en los videos, tú si eres estúpido, tú no vales nada, siempre haces lo mismo, ¿no? Sí, esos son pensamientos que te llevan allí a tirar y a sentirte triste, a fusionarte con todo eso y en algún momento a sentirte realmente que eres eso. Dios a ti te dice, no, tú eres mi hijo, ¿sí? Tú eres una nación santa, tú eres un regalo, un tesoro, tú mereces perdón, ¿sí? O bueno, el perdón es por gracias, hay que dejarlo claro, pero Dios te da perdón y quiere cada día buscar que nosotros tengamos una identidad no fundamentada en nuestras emociones. Por eso lo que quiere, no fundamentada en nuestras emociones, porque nuestras emociones cambian. Cambian de acuerdo a la situación, cambia de acuerdo a nuestras vivencias, sino algo que esté sólido. Y por lo general, por lo menos en mi opinión, ¿ya? Pienso que permitir que nuestra identidad esté fundamentada en Jesús nos libra de vivir lo voluble de la vida, de una identidad dejada puesta en las emociones. Total. Mira, ahí tú dices algo interesante que uno puede utilizar en las terapias también y en el proceso de... Y es que tú necesitas y tú quieres ser algo, ¿cierto? Tú quieres llegar a ser alguien. Y yo te puedo hacer una pregunta poderosa en nuestra sesión y te diría, Juan, ¿tú qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? Tú me dices, yo quiero tener la gracia de Dios. ¿Quién se puede ganar la gracia de Dios? Tú me dices, no, si yo actúo como Jesús, ok, listo, si tú actúas como Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿tú quieres ser como Jesús? Sí. Bueno, entonces, ¿como quién tienes que actuar? Como Jesús. No lo pienses. Realiza las acciones. O sea, ¿por qué estás pensándolo? Entonces, si te das cuenta que el pensamiento no te está llevando a ningún lado. Tú quieres llegar a algún lado, tú no quieres ser pecador. Listo. ¿Cómo actúa un no pecador? ¿Qué quieres ser? Hazlo. Tú quieres ser, no sé, por acá, es que yo quiero ser empresario. Bueno, empieza a ser empresario, comienza a vender cosas. ¿Qué estás esperando? Totalmente. Es que yo quiero ser más amable. Ajá, tú quieres ser más amable. Ahí el pensamiento no me sirve de qué quiero. Yo necesito que tú lo hagas. Y cuando tú te des cuenta que tú estás siendo amable con el portero, con la señora que te ayuda en la casa, con el que te cruzaste en la calle, con el mendigo, con tu amigo, con tu amiga, y tú vas a decir, soy amable, mis acciones lo demuestran. Claro. ¿Quieres ser o no quieres ser? Ahí no hay acción comprometida si no lo Ah, bueno, No hay acción se perdió la comprometida. acción comprometida, fíjate. Ahora, ojo, tiene que haber un propósito claro. Tiene que haber a dónde quiero llegar. Porque si no, no tiene sentido. O sea, esto también se puede aplicar acá. Tú dices que eres pecador y actúas como pecador. Entonces, si quieres ser perdonado, actúa como alguien perdonado. Actúa como alguien perdonado y al final vas a estar perdonado. Claro, claro, vas a estar perdonado. Porque es que, bueno, Dios perdonó a toda la humanidad. Pero quienes reciben el perdón son aquellos que aceptan a Jesús en su corazón y deciden actuar como perdonados. Porque es que ahí también ahí está en juego la fe. Creer. ¿Sí me entiende? Creer. ¿Ya? Creer que lo eres. ¿Vale? Creer que lo eres es fundamental. Si tú te quieres dejar de sentirte pecador, dejar de sentirte culpable, cree y actúa como alguien perdonado. Cuando un pensamiento, una creencia te está generando sufrimiento, dolor y no te está llevando a donde tú quieres llegar, el problema está que le estás fusionando, estás peleando contra eso.
el control, la pelea, la resistencia te genera más dolor. ¿Ya? En cambio, cuando tú hablas de que yo me quiero creer, ¿cierto? Y me creo y comienzo a actuar y eso te hace sentir bien, ¿yo para qué te voy a cambiar eso? Claro. Tú estás bien. Ahora, ojo, porque estamos hablando de flexibilidad psicológica y cuando estamos hablando de flexibilidad psicológica, a veces nos vamos como al otro extremo. Ser tan flexible que entras en la rigidez. Ya, perdiste. Porque es que es la capacidad que tú tienes de tomar decisiones, ¿cierto? A que te lleven a donde tú quieres ir, aunque esas decisiones a veces sean desagradables o dolorosas. Hablamos de flexibilidad, pero no te marques en esa flexibilidad que ahora me puedo hacer lo que me da la gana, porque fíjate, tú me estabas diciendo, todos fuimos perdonados y vas a recibir perdón, entonces hago lo que me da la gana. No. Entonces es que si te pasas de flexibilidad, pierdes. Pierdes. Totalmente. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? El extremo de esa parte pues, puede generar totalmente lo contrario, ¿no? Y bueno, pero mira, quiero hablar del tema de creer, respecto a la pregunta que me hiciste antes de la fe. Eh, por lo menos aquí en la palabra, si tú dudas de quién eres y pues en algún momento has tenido este tipo de pensamientos de que soy culpable, soy esto, y quieres tener una herramienta para tener la capacidad de voltear esos pensamientos y tener un yo soy diferente, pues yo les doy un consejo y es, lean la palabra, lean la Biblia. Ahí hay algo que yo llamo, profe, pensamientos celestiales. Yo les digo así, muchas veces nuestro pensamiento nos engaña y nos lleva a caer, ¿sí? Y el sustituir esos pensamientos por lo que dice Dios de mí se hace mucho más fácil que yo generar pensamientos de mí. ¿Cómo le explico esto, profe? Si mi realidad, mi forma de verme a mí mismo está alterada, se va a hacer mucho más difícil que yo genere nuevos pensamientos, porque estoy alterado, me siento mal. Pero en la palabra existen unos pensamientos, esos pensamientos que son de Dios hacia mí. Si yo tomo lo que Dios me da, esos pensamientos que Dios me da para mí, y yo lo creo, mis distorsiones van a ir desapareciendo, porque Dios sabe quién soy. Dios me da una identidad. ¿Sí? Igual forma, bueno, esto no lo trabajo con todo el mundo con terapia porque hay que entender que es algo abierto, cada quien tiene la posibilidad de decidir si quiere tener un enfoque cristiano y con psicología obviamente, porque aquí hablamos pues de terapia con evidencia. Ya, yo soy Claro. cognitivo-conductual y lo que hago es generar un abordaje que incluya ambas, sin excluir a la palabra, pero sin excluir la parte científica y lo comprobado. ¿Okay? Es que nosotros tampoco, o sea, yo cuando entro y comienzo a trabajar de la terapia de aceptación y compromiso, nosotros no pretendemos sacar a Dios y ponerlo a un lado si la persona es creyente. Nosotros nos basamos en el contextualismo funcional. Okay. ¿Sí? Y si a ti, tu espiritualidad, tu religiosidad, tus creencias te están ayudando a estar bien, yo lo utilizo como herramienta. Es que lo que está funcionando se queda funcionando. ¿Sí? Y lo que no, pues hay que buscar otra alternativa, generar otras cosas, ¿cierto? Por eso era de pronto un poquito la preocupación de lo que te decía cuando estábamos hablando de la culpa. Porque es que si hay personas que predican la palabra, que hablan de Dios, que hablan de espiritualidad, porque no únicamente Dios, las otras religiones también, y, y hacen que el creyente termine con una espiritualidad no sana, no intrínseca. Y entonces todo va alrededor de la culpa. Sí. Es que si no haces, te castigo. Es que si no haces, eres pecador. Es que si no haces, lo estás haciendo mal. Si no es lo haces, te vas para el infierno. Si no haces, te vas para el infierno. Ahí es donde yo digo, eso genera más sufrimiento. Y llega mucha gente a veces por sufrimiento, por estar practicando una religión. Okay. Porque fue mal, y ahí es donde digo, es que fue mal enfocado. O sea, como algo que oye, si uno lee la Biblia, las veces que yo la he leído,
encuentras muchas cosas de psicología, pero también nosotros decimos eso también lo decimos, ¿cierto? ¿Por qué genera sufrimiento? ¿Por qué genera malestar si está escrito para generar bienestar? Entonces, yo creo que ahí le están dando una mala interpretación a las metáforas, porque utilizan muchas metáforas, parábolas, y ahí le están dando una mala interpretación. O sea, como tú dijiste, no estamos para ser castigados, estamos aquí para ser perdonados. Que necesito comportarme como alguien perdonado, bueno, ya ese es lo que tienes que hacer tú. Pero fíjate cómo todo eso me va generando a mí todas esas herramientas. Entonces, contextualismo funcional es que si eso funciona, lo utilizo, si no, no. Entonces, yo decido hacer las cosas, ¿cierto? Nada más para evitar algo, no eres libre, no vas a ser feliz. Claro. Pero Se pierde el sentido de todo lo demás. Claro, porque si yo decido, yo quiero ir hacia allá, yo quiero caminar hacia allá, porque hacia allá es donde está lo que yo deseo ser, ojo, una espiritualidad intrínseca. O sea, es que me nace a mí ser así. Amor. El amor, tú lo hablaste, ¿cierto? Entonces yo voy a ir caminando satisfecho y voy a ir feliz y voy a ir disfrutando el camino, aunque el camino sea con espinas. Lo voy a ir disfrutando, porque yo sé para dónde voy. ¿Estás dispuesto a transitar el camino aunque sea doloroso? Eso es flexibilidad psicológica. Totalmente, totalmente, profe. Y se me venía una frase una frase a la cabeza que va relacionada mucho con eso, y es que cuando me di cuenta que para yo dejar el pecado no tenía era que evitarlo, sino que debía amar más a Dios que al pecado, era lo que me iba a llevar a cumplir con esa meta. Le voy a explicar el por qué. Sí. Cuando tú buscas evitar algo se hace mucho más difícil, ya lo que hemos hablado al principio. La resistencia te genera más problemas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Amar tanto a Dios, listo, que te enfoques tanto en Dios, que tú no dejes de pecar para no recibir el castigo de Dios, sino que tú ames a Dios y el pecado se va llevando como a un segundo plano, tercerizando y yendo como a ese final. O sea, el enfoque no está en que dejes de pecar, el enfoque es que ames tanto a Dios que el pecado pase a un plano terciario, secundario, y en algún momento lo vas a dejar de hacer. Es básicamente que dejes de enfocarte en lo malo que tienes, ¿sí? Y que mires lo que quieres ser, a lo que vas, en este caso a Dios. Yo quiero dejar de ser pecador. Para dejar de ser pecador, ¿qué tengo que hacer? Amar a Dios. Nosotros hablamos de evitación experiencial. ¿Cómo es eso? Es que la ansiedad no te gusta, ¿cierto? Entonces quieres evitar la ansiedad. Y entonces te da ansiedad exponerte en las cámaras. Entonces te escondes de las cámaras. Y estás pendiente de no estar en ninguna cámara o no estar hablando con la gente. Y terminas sufriendo más por estar evitando las cosas y no enfrentarte a eso, ¿sí? Pero si yo tengo mi propósito claro, yo sé lo que deseo, ¿cierto? Yo no me voy a poner a pelear con la ansiedad. O sea, hay algo que a mí a veces no me cuadra mucho, y es cuando me llega alguien diciendo, es que me diagnosticaron con ansiedad. Y yo le digo, no, yo no te voy a trabajar ningún diagnóstico aquí, ¿sí? Tú te comportaste de una manera y algunos psicólogos y algunos psiquiatras, porque ya no todos los psiquiatras están en ese cuento, te dijeron y te encasillaron en una ansiedad. Pero estar resistiéndote a esa ansiedad que a ti no te gusta, eso te está dando más ansiedad y te metes en un bucle. ¿Eres libre? No. ¿Te saliste de la ansiedad? No. ¿Puedes tratar de controlarla? Sí, y te puede funcionar. Al final vas a terminar volviendo a terapia, ¿sí? Porque te cansas de controlar. Entonces ahí es cuando tú dices, es que estoy evitando tanto el pecado que vivo en el pecado. Claro, porque es que la resistencia es lo que te hace. Claro. Y que te quedes ahí. Suéltalo, cálmate. O sea, el problema no es el pecado. El problema es hacia dónde estás caminando. ¿Dónde pones tu atención? ¿Dónde pones tu atención? Entonces, si tú quieres caminar hacia allá, si tú quieres caminar hacia la tranquilidad, pues camina hacia la tranquilidad. Que estás sintiendo una emoción que es ansiosa, que no te gusta, no importa, sigue caminando por donde tú quieres ir. Entonces, fíjate que ahí con lo que tú decías, que si tú te enfocas en Dios, yo te digo a ti, si tú te enfocas en tu propósito,
si tienes un propósito claro, tienes una brújula, un norte, ¿sabes para dónde vas? Te avanzas. Claro. Hay una pregunta, David, clara que muchos de ustedes han podido hacer y es que en algunos momentos parece que pusiéramos en duda lo que Dios puede hacer, ¿no? Que es, si Dios puede sanar, ¿por qué necesitamos ir a terapia? ¿Sí? Esa pregunta es buenísima, ¿no? Y algunos de ustedes la podían hacer y es lo siguiente y vamos a dar una respuesta a eso. ¿Te parece? Claro, claro. Desde mi parte, quiero decirte algo. Dios trabaja el pensamiento. En la Biblia hay diferentes apartados donde se habla del corazón. La Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No nos confundamos. En la Biblia cuando habla de corazón no está hablando de este corazón. En la Biblia no se habla de este corazón, del corazón de carne este que está aquí, sino de tu mente, de tu alma, tus pensamientos, ¿sí? Y Dios quiere provocar en nosotros algo que es metanoia, está ahí en la Biblia, cambio de mentalidad. Es importante, o pienso yo, que si necesitas ayuda para modificar tus pensamientos, asistas a terapia. Eso no te va a hacer pecador y mucho menos te va a alejar de la palabra. Te permite al mismo tiempo estar mucho más cerca de Dios, porque a través de la terapia también puedes comprender mucho más la palabra de Dios. Si tú me dirás, ve Juan, pero ¿cómo así? Parece como controversial. Y es que tú tomas la Biblia, ¿sí? Y tomas la terapia, ¿ok? Y tú permites que ambas convergen y sucede algo y es que puedes comprender mucho mejor la vida. ¿En qué sentido? En que Dios te dice a ti, guarda tu corazón, guarda tu mente de estos pensamientos. La terapia te dice, ojo con estos pensamientos, recuerda que tú puedes modificarlos. Y Dios te dice, ¿cómo puedes modificarlo? Ok, entrégame a mí todo lo que te carga y yo te voy a dar descanso. Es decir, toma estos pensamientos, mira, toma estos pensamientos que yo tengo y yo aquí te entrego otro. ¿Cuáles son esos pensamientos? Los pensamientos celestiales que yo te estaba diciendo. Okay. Tú eres esto, tú eres especial, tú tienes un propósito, yo te di vida, sí, yo vine para perdonarte, ¿ok? Entonces, desde mi punto de vista, porque también quiero generar una opinión en todo esto, sí, ir a terapia no es malo, en la medida que no dejemos de buscar a Dios, ¿ok? Bueno, yo te digo acá, desde lo que yo he trabajado y lo que yo he conocido, ¿cierto? Efectivamente, si tú conoces a Dios, si conoces la Biblia, pero si estás utilizándolo mal, eso te va a generar sufrimiento y malestar. Creo que lo habíamos conversado ahorita. Con eso vas a llegar a terapia, ¿sí? Ahora, que si tú estás entendiendo bien las cosas y estás practicando muy bien, la palabra de Dios te va a evitar ir a terapia. En algunos casos sí, pero es que nosotros lo que es de Dios y las cosas terrenales, terrenales y los malestares físicos y los malestares y el dolor y el sufrimiento, nosotros, si la persona no puede sola, nosotros la ayudamos. Porque es que nosotros somos también una guía, somos un espacio donde le colaboramos a la persona a disminuir su sufrimiento. Si la palabra de esa persona no le está haciendo suficiente, nosotros la ayudamos. Claro. Es más, yo la podría utilizar, ¿cierto? Y podría utilizar las prácticas espirituales para beneficiar la salud mental y la flexibilidad psicológica del consultante. Entonces yo veo que la persona no socializa mucho, ¿cierto? Pero sí es muy religiosa y le gusta practicar, y entonces yo le digo, bueno, pero que vaya a la iglesia, ¿cierto? Porque es una persona que va a la iglesia pero que no socializa. Pues tienes que socializar en la iglesia, tienes que meterte en el grupo de oración, tienes que meterte en el grupo que ayuda, que va a la comunidad y le ayuda, y comienzas a hacer acciones compasivas, ¿sí? Cuando esa persona, fíjate, bueno, pero si ya tienes un grupo, se te facilita. Crees en Dios, eres practicante, pues sigue practicando, pero ahora vas a practicar también con esta otra intención. Necesito que socialices, ¿sí? Necesito que le ayudes a las demás personas y le comienzo a dar sentido, ¿sí? Efectivamente, esa persona me imagino que en algún momento se va a dar cuenta que Dios también te dice que socialices, que compartas, que le ayudes a los demás, ¿cierto? Y se va a dar cuenta que está caminando por su camino y por su sendero, o sea, por donde quiere ir.
Y yo le ayudo a aliviar todo ese sufrimiento. Entonces, utilizo lo que es. Tú lo has dicho. Mira cómo hay muchas cosas que son similares. La acción es importante. Entonces, yo desde la terapia de aceptación y compromiso le digo a la persona que hay una cosa que se llama acción comprometida y ella me imagino que más adelante hará su reflexión y homologará esos términos y dirá, hombre, si estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Bueno, creo que hemos abordado bastantes temáticas del tema y realmente sí existe esa relación. Existe la relación. Muchísimo, mucho más de lo que nosotros podemos llegar a dimensionar. ¿Vale? Y sí tiene también efectos positivos incluir la espiritualidad dentro de la terapia. Muchos efectos positivos. Sí, hay evidencia que funciona incluir la espiritualidad en la terapia. Hay evidencia en depresión, hay evidencia en estrés, hay menos evidencia en ansiedad, ¿sí? Parece que, yo pienso que a veces también es la forma como lo están practicando. Claro. Entonces, hay países donde han hecho estudios si la espiritualidad funciona o no funciona para mejorar la salud mental y han encontrado que sí. Pero fíjate que hicieron un estudio, creo que fue en China, y allá la espiritualidad ponía a sufrir más a la gente. Pero es la forma de practicar y lo que también te decía yo. De pronto allá el cristianismo o el catolicismo está entrando y como está entrando de una forma abrupta, podría decirlo así, porque al final cuando tú llegas con una religión a una cultura nueva, tú te la tienes que medio imponer. Todavía no es una espiritualidad intrínseca. Genuina. De ti. Entonces, y ahí están los grandes problemas. Si no es genuina, si no es intrínseca, esa espiritualidad te genera mayor sufrimiento. ¿Sí? Cositas, sí. O sea, sí hay evidencia, sí hay estudios que dicen que es más perjudicial. Pero, insisto, hay que ver la práctica. Hay estudios, hay muchos estudios que también dicen que es muy favorable. Bueno, sí, también hay que ver. Yo creo que los metaanálisis son interesantes, le dan favorabilidad a la espiritualidad. Es decir, que si de pronto tú te estás sintiendo de esa manera, viviendo la religión o practicando alguna religión y te sientes de esa manera culpable en el piso, pues tendrías que replantearte eso. Si realmente estás viviendo la espiritualidad de la manera correcta. Total. Ahí es donde está realmente el problema. Es una pregunta que todos debemos hacernos en algún momento, porque pensaría yo que todos hemos caído en ver esa imagen de nosotros mismos distorsionada, vernos indignos, injustos con todo esto. Entonces, si tú llevas tiempo practicando todo esto y aún te sientes de esa misma manera, pues evalúa qué tipo de espiritualidad estás viviendo, porque no es lo que Dios quiere, ni es tampoco lo que puede generar una buena espiritualidad. Lo mismo pasa en terapia. Si tú estás yendo a terapia y no te sientes bien con tu psicólogo, cámbialo. Total. Ahora, háblalo con él. No me estoy sintiendo bien porque de pronto él tampoco se está sintiendo bien y te puede remitir. Eso hay que evaluarlo permanentemente. Si te estás sintiendo bien conmigo. Y el problema no es el psicólogo. El problema no eres tú. El problema no es la terapia. El problema es que lo que se está haciendo ahí no está funcionando. Y no hay que echarle culpa a nadie. No es que sean malos. Ninguno de las tres herramientas que estamos utilizando. Sino que no hay ese match. ¿Sí? Claro. Ahí hay otra cosa que es interesante y es que, fíjate, el 80% de la efectividad de la terapia depende de que haya esa compaginación o ese match entre el terapeuta y el consultante. La religión, la cosa no está funcionando, pues mira y reevalúate. Y yo soy atrevido y digo, cámbiala. O cambia donde estás yendo, porque de pronto es la persona que te está transmitiendo la información. Claro. Si el terapeuta no te está funcionando, cámbialo. Cámbialo, porque de pronto ni siquiera es la terapia. ¿Sí? No es la terapia de aceptación y de compromiso la que no está funcionando. Es que yo no te la estoy transmitiendo bien. Entonces, me tienes que cambiar a mí. ¿Sí? Entonces, no les dé miedo tomar decisiones de ese tipo y mirar para ver también dónde está lo que no está funcionando. Lo importante es la salud mental, lo importante es que tú seas flexible y que tengas un bienestar. Y que vivas una vida con sentido. ¿Sí?
Claro, y para vivir una vida con sentido hay que educarse. Hay Claro. que educarse porque tampoco podemos vivir siempre de lo que otras personas nos digan y no vivir nosotros la experiencia de adquirir conocimiento, de vivir la experiencia tú mismo. Hay ¿Ya? que, nosotros decimos acá, hay que exponerse, ¿sí? La exposición es la que va a hacer que tú al final digas si eso te gusta o no te gusta, te funciona o no te funciona. Es que yo voy a ver si hago para ver si funciona. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. ¿Pero mañana cuándo? O sea, empieza a hacerlo. Porque tú no vas a saber si eso sirve o no sirve, si funciona o no funciona, si está bien o está mal, hasta que no lo hagas. Total, totalmente, profe. Así es. Bueno, profe, yo quisiera darle la oportunidad a usted que pudiese tomar este momento y decirle algo que marque a esta audiencia que tenemos el día de hoy, algo que nos toque. A ver, bueno, vamos, si algo me gustaría, ¿cierto? Que se lleve la audiencia de esta conversación es que, vean, no siempre podemos cambiar lo que nosotros sentimos. Eso sí está ahí, creo que lo hablamos varias veces. Pero sí podemos aprender a relacionarnos de una manera distinta con eso que sentimos. Y actuar, ¿cierto? En dirección a donde yo quiero actuar, a lo que realmente me importa. Entonces, tengan claro que rendirse es el punto de partida. No es resignarse. Ok, Aceptar puede ser el punto de partida hacia donde tú quieres ir. ok, perfecto. Profe, bueno, yo quisiera cerrar también este momento con algo, ¿ok? Y es que pudiésemos comprender que aquí hay diferentes opiniones, diferentes experiencias, ¿ya? Y la diversidad nos permite a nosotros también tener de dónde agarrar o de dónde tomar, ¿ok? Cada uno tiene un pensamiento, cada uno tiene una forma de ver el mundo, nosotros queremos exponerla aquí en este momento. De todas formas, si tú quieres crecer, quieres terapia, pues aquí tienes a dos psicólogos que pueden abordar esas temáticas desde diferentes enfoques, ¿no? Y quiero decirte algo, si la religión, si la espiritualidad te está generando malestar, evalúa qué realmente estás viviendo. ¿Estás viviendo una espiritualidad intrínseca, algo intrínseco, o realmente estás viviendo simplemente buscando evitar un castigo? Fundamental. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí, profe. Ha sido una experiencia excelente y creo que no va a ser la única que vamos a tener. Entonces, si tienen algo que preguntar, si tienen algo que saber, pueden dejarlo ahí en los comentarios y nosotros con mucho gusto vamos a buscar responder a esas preguntas desde los diferentes enfoques o desde las diferentes perspectivas, ¿cierto, Interesante, profe? interesante esas preguntas. Vamos a ver cuántas preguntas llegan. Que si estoy, eso me tiene también emocionado porque pueden salir preguntas Fuerte, claro. fuerte, fuerte. Oye, y eso nos hace también meditar a nosotros, porque es que desde el cuestionamiento y las preguntas se genera también conocimiento. Claro, claro. Me gusta que me pregunten, que me hagan preguntas difíciles. Preguntas difíciles que lo ponen uno a pensar, lo ponen uno a estudiar. Totalmente. Entonces, recuerda que yo soy Juan Daniel León, tu psicólogo y amigo, y esto es Psicocast. Que tengas un excelente día. Bendiciones.